Muy buenos días, licenciado. Muy buenos días, compañeros. Hoy les vamos a explicar un poco sobre la base de datos NoSQL. Para empezar, voy a dar una breve introducción sobre esta base de datos. ¿Ya? Se puede decir que este modelo de base de datos trabaja con un lenguaje diferente a las relaciones. No tienen identificación que sirva de relación entre los conjuntos de datos. Estas trabajan bajo formato NSQL, Not Only SQL, en el que los datos no necesariamente se registran en una tabla. Existen diferentes modalidades de trabajo bajo estas categorías, como son las bases de datos orientadas a grafos documentales, clave-valor, multivalor, orientadas a objetos, entre otras. Definición. ¿Qué es una base de datos no relacionada o SQL, NoSQL? Se puede decir que es un sistema de almacenamiento de datos que cuenta con particularidades que las diferencian del otro gran grupo de bases de datos, esto es, las relaciones. Las bases de datos no relacionales son un sistema de almacenamiento de información que se caracteriza por no usar un lenguaje SQL para las consultas. Esto no significa que no puedan usar el lenguaje de SQL, pero lo que hacen como herramienta de consulta, sino como apoyo. Por ello también se les llama NoSQL o no solo SQL. Vamos a ver qué ventajas tiene este base de datos. Una de las ventajas es que son mucho más flexibles a la hora de crear un esquema de información, lo que les convierte en una solución ideal para el almacenamiento y gestión de datos no estructurados o semi-estructurados. Otra ventaja es que ofrecen también una mayor escalabilidad, pueden soportar mayores volúmenes de datos y añadir capacidad añadiendo nuevos módulos de software sin necesidad de añadir nuevos servidores. Eh, otra ventaja es que garantizan un alto rendimiento, ya que están diseñados para trabajar con modelos de datos concretos y patrones de acceso específicos. También se puede decir que son muy funcionales, ya que cuentan con API exclusivas y proporcionan modelos de datos para trabajar con cada tipo de datos presentes en la base. Desventajas. Entre las desventajas podemos decir que no cumplen igual que las relaciones como las propiedades de atomicidad, consistencia, integridad y durabilidad. También podemos decir que no son comparables con determinadas consultas en lenguaje SQL. Podemos decir también que carecen de un sistema estandarizado, ya que todavía son bases de datos relativamente nuevas. Y por último, que muchos de esos sistemas de gestión de base de datos relacionados son de código abierto y tienen una gran comunidad programando soluciones y nuevas funcionalidades. En el caso de base de datos no relacionados, este soporte es mucho más limitado, o sea que más corto. Vamos a hablar también sobre las características y funciones. A ver, entre las primeras características, vamos a decir que la información no se almacena en tablas, sino a través de documentos. También se puede decir que son bases de datos muy útiles para organizar y gestionar información no estructurada, o cuando no se tiene una noción clara de los datos a almacenar. También podemos decir que son bases de datos con alto grado de escalabilidad y están diseñadas para soportar grandes volúmenes de datos. Otras características y funciones son que no utilizan el lenguaje SQL para consultas.
y aunque así lo pueden usar como herramienta de apoyo. También se puede decir que es un sistema de almacenamiento de datos relativamente nuevo y como tal todavía no posee un sistema estandarizado. A diferencia de las relaciones, no garantizan el cumplimiento de las cualidades ACID. Esto es atomicidad, consistencia, integridad y durabilidad. Vamos a hablar sobre las principales diferencias con las bases de datos SQL. Ya. Vamos a hablar sobre las principales diferencias con las bases de datos SQL. Una de ellas es que los no SQL no utilizan SQL como lenguaje de consultas. En sí, podemos decir que la mayoría de las bases de datos en SQL evitan usar este tipo de lenguaje o lo utilizan como un lenguaje de apoyo. Otro sería que no utilizan estructuras fijas como tablas para el almacenamiento de datos. Esto quiere decir que permiten hacer uso de otros tipos de modelos de almacenamiento de información como sistemas clave-valor, objeto o grafos. También se puede decir que no suelen permitir operaciones join. Al disponer de un resumen de datos tan extremadamente grande, suele resultar deseable evitar los join. Esto se debe a que cuando la operación no es la búsqueda de la clave, lo sobrecarga, puede llegar a ser muy costosa. Y por último, arquitectura distribuida. Bueno, las bases de datos relacionales suelen estar centralizadas en una única máquina o bien una estructura máster-esclavo. Vamos a hablar también sobre los tipos de base de datos. La primera es bases de datos clave-valor. Esto se puede decir que son bases de datos NoSQL más popular, además es más sencilla en cuanto a la funcionalidad. En este tipo de sistema, cada elemento está identificado por una llave única, lo que permite la recuperación de la información de forma muy rápida. 2. Bases de datos documentales. Este tipo de almacenamiento es la información como un documento, generalmente utilizado para esto una estructura muy simple, como JSON o XML, y donde se utiliza una clave única para cada registro. Y por último, sería la base de datos en grafo, ¿ya? En este tipo de bases de datos de la información se representa como nodos de grafo y sus relaciones con las aristas del mismo. De misma manera se puede hacer uso de la teoría de grafos para recorrer. Va a continuar mi compañero con cómo funcionan y para qué sirven la base de datos NoSQL. Datos NoSQL. Principalmente la base de datos no relacionales se emplean para almacenar datos no estructurados o de los que no se tiene ningún esquema o información predefinida. Sin embargo, también pueden ser empleados para almacenamiento y gestión de datos estructurados. Por tanto, el funcionamiento de una base de datos no relacional deja al lado el uso de tablas de forma que cada elemento se guarda en documentos que ya incluyen todos sus atributos. Normalmente la estructura de una base de datos relacional se basa en la organización de la información a través de documentos. Este tipo de databases están pensadas
para ofrecer mayor escalabilidad horizontal y no tiene identificadores que permitan establecer relaciones entre diferentes conjuntos de datos. Ejemplos de base de datos NoSQL. Uno sería Cassandra, dos Redis, tres MongoDB, cuatro CouchDB. Uno, Cassandra. Apache Cassandra es un sistema de gestión de base de datos de código abierto para bases de datos muy grandes, pero estructuradas. Gracias a la buena escalabilidad, estas bases de datos se pueden distribuir a diferentes clústeres, por lo que Cassandra no se encuentra unida a un único servidor. Cassandra pertenece a la base de datos NoSQL columnares. En este caso, NoSQL debe entenderse como Not Only SQL. En español, no solo SQL, y no como NoSQL, en español sin SQL. En contraposición a la base de datos SQL, las estructuras en SQL ofrecen numerosas ventajas al procesar grandes volúmenes de datos, ya que no están sujetas a las limitaciones del lenguaje de consulta SQL. Apache Cassandra cuenta con un lenguaje de consulta propia denominado Cassandra Query Language, que es muy parecido al SQL, pero preferido por los desarrolladores por estar hecho a la medida de las características especiales de Cassandra. Como base de datos en NoSQL, Cassandra cuenta con un enfoque redundante, lo que reduce mucho la probabilidad de fallo. Sin embargo, la base de datos relacionales suelen tener problemas al replicar los datos. Al margen de los desarrolladores originales, otras grandes empresas como IBM, Twitter y Rackspace, uno de los mayores proveedores de informáticos de Estados Unidos, contribuyen al desarrollo de Cassandra. Otra contribución importante es la que hace la empresa DataStax, especializada en soporte por suscripción, asistencia en la instalación y cursos de información sobre la base de datos Cassandra. Dos, Redis. Redis significa Remote Dictionary Server. Es un rápido almacén de datos clave-valor en memoria de código abierto. El proyecto se inició cuando Salvatore Sanfilippo, el desarrollador original de Redis, trataba de mejorar la escalabilidad de su empresa emergente italiana. A partir de ahí, desarrolló Redis, que ahora se utiliza como base de datos caché, agente de mensajes y cola. Redis ofrece tiempos de respuesta inferiores y milisegundos, lo que permite que se realicen millones de solicitudes por segundo para aplicaciones en tiempo real de la industria, como videojuegos, tecnología publicitaria, servicios financieros, sanidad y IoT. Hoy en día, Redis es uno de los motores de tecnología publicitaria, servicios financieros, código abierto más populares en la actualidad, denominado la base de datos preferida por Stack Overflow. Durante 5 años consecutivos por sus rápidos rendimientos, Redis es una opción muy habitual en aplicaciones de almacenamiento en caché, administración de sesiones, videojuegos, tablas de clasificación, análisis en tiempo real, datos geoespaciales, servicios de vehículos compartidos, chat, mensajería, streaming de contenido multimedia y publicación suscripción. AWS ofrece dos servicios completamente administrativos para ejecutar Redis: Amazon Memory DB for Redis, que es un servicio, una base de datos en memoria duradero y compatible con Redis, que ofrece un rendimiento ultra rápido. 3. ¿Qué es MongoDB? MongoDB es una base de datos NoSQL orientada a documentos que apareció a mediados de la década de 2000. Se utiliza para almacenar volúmenes masivos de datos, a diferencia de una base de datos relacional SQL tradicional. MongoDB no se basa en tablas y columnas, los datos se almacenan como colecciones y documentos. 4. CouchDB es una base de datos en NoSQL de código abierto basada en estándares comunes para facilitar la accesibilidad y compatibilidad web con una diversidad de dispositivos. La base de datos NoSQL son útiles para conjuntos muy grandes de datos distribuidos, especialmente para las grandes cantidades de datos no uniformes.
en diversos formatos que son característicos de Big Data. Los datos en CouchDB se almacenan en el formato de notificación de objetos JavaScript y están organizados en pares de valor clave. La clave es un identificador único de los datos y el valor es el propio dato o un apuntador a la ubicación de los datos. Las funciones estándar de la base de datos son realizados por JavaScript. Los estándares web agnósticos del sistema operativo independientes del dispositivo permite a la base de datos desempeñarse bien en la variedad más amplia del usuario. Grandes compañías que utilizan este tipo de datos. Son muchas las grandes empresas que hacen uso de este tipo de datos. No relacionadas como Cassandra, que tiene Facebook, Twitter, HBase, que está con Yahoo, Hadoop, Redis, Flink, que está con Instagram, Hub y Neo. MongoDB, que está con Foursquare y SurdeForce. Conclusión, la base de datos en NeoSQL son ya una opción más en la cartera de alternativas para almacenar los datos de sus aplicaciones. Existen varios tipos de ellas, pero en general su objetivo principal es resolver los problemas de performance y de escalabilidad de las RDBMS. Por otro lado, la RDBMS no desaparecerá ni mucho menos sus capacidades transaccionales. Las hacen perfectas para la mayoría de las aplicaciones existentes. Sin embargo, seguramente sufrirán cambios, así como en el pasado las bases orientadas a objetos influenciaron la evolución de las RDBMS. Gracias, eso es todo. Ya está, ¿eh?